le bendiga, querida persona que va a ver este en vivo. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes rica y abundantemente. Hoy nos tocó estar aquí, no en la calle porque andamos un poco resfriados, malos de la garganta con estos cambios. Pero de todas maneras Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando, Dios sigue dándonos palabras de esperanza y aliento a todo aquel que crea y que quiera venir a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, estoy delante de tu santa y bendita presencia, Padre del cielo y de la tierra, dándote las infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esa sangre bendita de tu Hijo, derramada en la cruz del Calvario, Padre, por amor al más vil pecador. Te ruego, te suplico en esta hora que tomes tú el control de todas las cosas, que sea la unción preciosa de tu Espíritu Santo hablando, Señor, ministrando a cada vida, a cada corazón. También te clamo por la sanidad mía, Señor, de mi garganta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, estoy en tus manos, y que seas tú el que hables y ministres a las almas. Las ponemos en tus manos y las cubrimos con tu santa y bendita sangre, Señor. Que tu hermoso Espíritu Santo les redarguya, les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y de que tú vienes pronto, Señor, porque tú vienes bien pronto, Padre. Estamos a las puertas de tu venida, Padre, y tenemos que estar preparados. Tú tienes la mesa puesta y estás llamando a casa a cuanto pecador quiera venir a arrepentir. Estás llamando a casa, Señor, a todo el hijo pródigo que anda allá errante, Señor. A todo el pecador, Señor, que quiera venir a la invitación, a las bodas del Cordero. Es la invitación que tú estás haciendo, Señor, en estos últimos tiempos, porque el fin se acerca, Señor. Y tú no quieres que nadie nos perdamos, Señor. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, de toda inmundicia, de toda palabra vana y hueca, y solo sea la voz preciosa, hermosa, maravillosa de tu Espíritu Santo hablando. A ver si podemos, a ver si me oyen, porque yo creo que va a tener que apagar la calefacción, hermana, porque no traigo muy bien la garganta y no van a poder escuchar muy bien. Debe que nos apaguen la calefacción porque está haciendo mucho frío. Si usted oye un ruido, es la calefacción, porque aquí es tiempo de invierno, pero ya la vamos a apagar para poder para que me escuchen, porque ando un poco mal de la garganta. Amén. Vamos a la palabra Juan 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Juan estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál principio? En el principio de la creación, no se confunda. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios es el primero, Dios es el último. Y Juan estaba hablando en el principio de la creación. Cuando a Dios le plació crear al mundo, Él lo hizo. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día. En el principio de la creación. Es lo que estaba hablando Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó este cielo, esta tierra, el sol, la luna, las estrellas, Adán y a Eva. Adán lo hizo el polvo de la tierra, a Eva también sopló el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y lo plantó en el huerto del Edén. Allí fue el principio de la creación y de la raza humana. Él hizo todo, la tierra, todo lo que hay, Dios lo hizo en el principio de la creación. Él es el verbo que se hizo carne. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. Aquella luz verdadera, porque esta luz se apaga. La luz sale y sale y luego se mete y se anochece. No te estoy hablando de la luz de una lámpara, no te estoy hablando de la luz de un foco, no te estoy hablando de la luz del día, te estoy hablando de la luz que vino a alumbrar a este mundo hundido en el pecado. Una luz verdadera por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. En él está la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dice, Él hizo todo en el principio, los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el día, la noche. Pero Él vino a esta tierra. Yo quiero que entienda muy bien, a ver si puedo. Él vino a esta tierra que Él hizo en el principio, y donde hizo también al ser humano, los peces, las estrellas, el sol, la luna. A esta tierra que Él hizo, Él vino. ¿Y cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo venir a esta tierra? Salvarte a ti, salvarme a mí. Darnos vida eterna con Él en el cielo. Pero ¿por qué Él vino a esta tierra siendo Dios? El Verbo se hizo carne, Él es Dios. Se tuvo que humanar, el Verbo de Dios se humanó. 100% Dios y 100% hombre, dejó toda su gloria para venir a pagar una deuda por tu redención y por mi redención. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, Eva y Adán desobedecieron y comieron del fruto del árbol prohibido. ¿Pero por qué comieron? Porque Satanás, el enemigo del ser humano, tuyo y mío, los engañó. Y les dijo, van a ser como Dios. Ese enemigo todavía lo tenemos. Satanás, el Señor, lo reprenda. Todavía está y todavía va a jugar una parte muy importante en el gobierno del anticristo. Porque allí es donde va a reinar Satanás, el Señor lo reprenda, en 7 años le va a dar Dios. Entonces era necesario que el que crió los cielos y la tierra, fíjate bien, préstame mucha atención, era necesario que el que hizo el sol, la luna, las estrellas
y hizo a la criatura criada del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Pero su criatura lo desobedeció. Su criatura pecó en desobediencia, oyendo al príncipe de este mundo, que se llama Diablo y Satanás. El Señor lo reprenda. Y ahí cayó la muerte física y la muerte espiritual. Ahí llegaron las tinieblas del pecado. Entonces, era necesario Dios dejar su gloria para venir a este mundo ya que está bajo el maligno. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Mas los que somos de Dios tenemos la unción del Santo. Usted vaya analizando y váyase dando cuenta. ¿Por qué? Porque Eva y Adán le entregaron el control. Por eso Satanás, el Señor lo reprenda. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, la luz vino al mundo. El Salvador, Cristo Jesús, el Rey del universo, que la gente adora, un muñeco en un pesebre, en pañales, pero a Dios lo desprecia. Se quedaron detenidos en el tiempo, festejando algo que no quieren, Navidad. Se quedaron detenidos en tradiciones que les pusieron las religiones, festejando un mono que miles y miles de años y el mono sigue igual de hule, de lo que tú quieras, haciendo los nacimientos. Pero ¿cuántos quieren a Dios? Te pregunto yo. ¿Cuántos quieren a Dios? Dice Lucas 2. Ese fue cuando el Verbo se hizo carne. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia, de la familia y dio a luz un hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para nuestro Señor Jesucristo, dice. Por eso dice, a lo suyo vino este mundo, que fue hecho por él. En el principio lo creó Dios. Y vino a este mundo. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Vino a lo suyo, porque Dios es dueño del cielo y de la tierra, de tu vida y de mi vida. Y a la hora de que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y a la hora del alumbramiento, todo lo que era de él, lo que es de él, no encontró lugar. No hubo lugar en un mesón. A la hora del alumbramiento no hubo lugar en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo. Y los suyos no le recibieron. No hubo lugar ni en el pesebre ni en el mesón. No le recibieron. El único propósito de él venir a esta tierra es venir a pagar un rescate a Satanás. El Señor lo reprende. Porque a él se le dio la autoridad. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba antes de ir a la cruz, ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Y entonces vino Satanás, el Señor lo reprende, el enemigo de tu alma, el enemigo de mi alma, el enemigo de Dios, el adversario, el impostor. Vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo quería hacer que desobedeciera. Le dijo, todo esto te voy a dar si tú postrado me adoraras. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Si a Él que vino a pagar la redención por tu pecado y mi pecado, Él es la luz, que llegó a este mundo en tinieblas. Cuando te hablo de las tinieblas, te hablo de la maldad, de la inmoralidad, del rechazo a Dios, del rechazo a los 10 mandamientos, del rechazo a la sangre de Cristo. Esa es la maldad, y como rechazan a Dios, niegan a Dios, entonces Satanás, el Señor lo reprenda porque están desobedeciendo a Dios. Satanás, el Señor lo reprenda, va hundiendo más a esta humanidad en el pecado. ¿Por qué? Porque a Dios le dijo, todo esto te voy a dar si tú postrado me adorares. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, fíjate quién es tu enemigo, no es Dios, quién es el que te está metiendo contra Dios, el que te está engañando, el que te está llevando a la destrucción, a la humanidad, a la decadencia, destruyendo todo. El diablo, el Señor lo reprenda, que trajo en el huerto del Edén destrucción a Eva y a Adán, cuando les dijo, no vas a morir, vas a ser como Dios. Y qué curioso, e inmediatamente Caín mató a Abel, entró la muerte física y la muerte espiritual. Es el engaño más salvaje, es el engañador, es el padre de mentira, es el impostor y está engañando a la humanidad. Y Dios quiere que sepas que mientras tienes vida hay esperanza. Él vino a poner su vida en la cruz del Calvario para pagar el rescate al diablo que te tiene esclavo, que te tiene esclavo a la droga, que te tiene esclavo a matar, a abortar, que te tiene esclavo al sodomismo, que te tiene esclavo a la pornografía, que te tiene esclavo a la borrachera, que te tiene esclavo a la pornografía, que te tiene esclavo a la lujuria, a la lascivia, al adulterio, a la idolatría, que te tiene esclavizado a adorar a la muerte, a la brujería, a la hechicería, a las cartas, al diablo. Él vino a romper todo eso en la cruz del Calvario. Así como a Eva y a Adán los engañó, así tiene hundida la humanidad. Pero él sabía que era Dios y le dijo, si eres el Hijo de Dios, porque Él siempre te va a meter en duda la palabra de Dios. A Eva y a Adán le dijo, ¿con qué Dios te ha dicho? Siempre va a ir la cizaña, el mensaje, la palabra, con que Dios te ha dicho. Ah, no.
Es que Dios no, Dios, como la gente dice, no, es que el diablo es bueno, Dios no. Esa es la mentira de Satanás, astuto y perverso que no fuera y sucio. Y a Dios mismo, al que lo hizo, porque Dios hizo a Satanás. Quiero que te quede aquí, clavado en la mente, aquí en la mente, en el corazón. Dios creó a Satanás, lo dice Ezequiel 28 y lo dice Isaías 14, léalo. Dios creó a Satanás, Dios creó a la muerte y los va a destruir en el lago que arde con fuego y azufre y te van a llevar a ti junto con él. A la humanidad se la va a llevar, por eso viene Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que vengan al amor de Jesús, al arrepentimiento, a la salvación, para decirte que hay esperanza, que hay esperanza. Dice, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Eso no se lo dijo el diablo, el Señor lo reprenda. Brincó esa parte. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, el Señor te reprenda porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se fue. A Él, a Dios, que hizo todo esto. Ya te lo leí en el principio, a lo suyo vino. A Él, que no hubo lugar en el mesón, que no hubo lugar para Él en el mesón, no había nada, como ahorita ya en estas tinieblas, no hay lugar para Dios en los corazones. En ese tiempo no había lugar para que naciera el Hijo de Dios, no había lugar. Ahorita Él creció en sabiduría, Él creció en obediencia al Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque en el plan de Dios estaba la salvación del mal pecador, la redención tuya y la redención mía. No había otra manera de pagarle al diablo, el Señor lo reprenda, por tu alma. No había otra manera. Esto es la luz y las tinieblas. Esto es el diablo y Dios, como lo que te estuve leyendo ahorita. Lo llevó al desierto, una guerra espiritual. Te estoy hablando de una guerra espiritual que hay ahorita. Satanás y sus demonios, el Señor los reprenda, y Dios y sus ángeles. Es una guerra espiritual donde la mayoría de la gente le está dando el gane al diablo. El Señor lo reprenda en estas tinieblas de maldad. Y la manera, querida persona que me escuchas, de poderte librar, de poderte arrebatar del mercado de esclavos donde te tiene el diablo esclavizado, a todo el pecado, a toda la droga, era pagar con su vida. Por eso el diablo engaña a la humanidad con las religiones, con la muerte, con los ritos, con la brujería, con la hechicería, porque no quiere que volteen a la cruz. Ahí la luz vino a este mundo, para alumbrar a todo el pecador en este camino de regreso a casa. Y Dios está buscando a todo el pecador, a cuanto hijo pródigo esté, al pecador que no conozca a Dios. Dios le está dando oportunidad. Son los últimos tiempos, querida persona que me va a escuchar. Aún a la iglesia apóstata que anda abatida en el pecado, en la apostasía. Aún Dios en estos últimos tiempos está dándole oportunidad al más pecador. Pero ¿cómo le va a dar oportunidad de que se arrepienta y venga a los pies de Jesús en la cruz del Calvario? Pero la gente estamos dando cumplimiento
Dice, fue menospreciado, no hay parecer en él. Cada quien se fue por su camino. Esta humanidad, cada cual se apartó por su camino. No lo quiere. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor de Dios. Que no escatimó a su hijo, a su único hijo. Fíjate bien, no vamos a tener excusa. Por eso la ira de Dios va a venir a todo lo que da sobre la faz de la tierra, porque envió a su hijo, lo mandaron a la cruz. Se burlaron de él, lo latigaron, le arrancaron la barba, lo escupieron, le laceraron la espalda. Bueno, era un cuerpo molido por tu pecado y mi pecado. Para decirte que el Padre Celestial te amaba y no quería que te fueras al infierno. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En el principio de la creación. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La Trinidad hermosa. Entonces, yo me imagino que hubo un acuerdo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el cielo. ¿A quién enviaré? Para darle una oportunidad a esta humanidad perdida. Las voy a destruir. Pero yo no quiero destruir a la humanidad sin darles una oportunidad de salvación, de perdón de pecados. Yo no quiero destruir a la humanidad porque yo soy Dios eterno, siempre eterno, inmortal. Yo no quiero destruir a la criatura criada sin antes darles una oportunidad de arrepentimiento y pagar el rescate por sus almas a Luzbel, a Belial. ¿A quién enviaré? Y nuestro Señor Jesucristo dijo, envíame a mí. Fíjate qué tremendo el amor de Dios. No iba a castigar a esta humanidad nomás porque Él era Dios. Él dijo, yo no voy a contender con ellos, les voy a dar oportunidad para que no me digan, porque tú eras Dios, el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y me hiciste a mí. Con esa facilidad que nos hiciste, nos destruyes. No, porque esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios le da oportunidad al pecador, como los jueces terrenales, cuando juzgan con justicia. Yo creo que hubo un gran silencio en el cielo. Yo creo que los ángeles callaron. Yo creo que se quedó todo el silencio. Dijo, sí, yo voy. ¿Pero cómo? Voy a ir como ellos. Yo soy espíritu, pero no soy como ellos, pecadores, mortales. Necesito una virgen, donde el Espíritu Santo llegue y tome ese vaso y venga el Salvador al mundo. Así fue. Así se hizo. El Verbo se hizo carne. María engendró por obra del Espíritu Santo, no porque Él no es sin pecado. Dios es sin pecado. No fue concebido por una relación de hombre y mujer. El Espíritu Santo le hizo sombra y ahí se engendró el Hijo de Dios, porque Dios es Dios. Así como se engendran en el vientre por una relación entre un hombre y una mujer, Dios no es así, porque Dios no es sin pecado. Para Dios no existe eso. Dios puso al Espíritu Santo que le hiciera sombra y ahí María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue el plan de la redención de Dios para su vida y para mi vida. Por eso le estamos hablando que hay esperanza.
Por eso los ángeles cantaban y gritaban, gloria a Dios en las alturas. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Salvación. Buenas nuevas. Que la gente no quiere. Puede tener los foquitos. Puede tener la casa muy adornada. Puede tener todo y festejar, porque es que es bien bonito, aleluya, evangélica. Es bien bonito los regalos, los tamales, el champurrado, las posadas. Es bien bonito, comemos el pavo, comemos todo. Sí, pues una cena. Pero no la están festejando a Dios, están festejando su cara. Porque yo le pregunto, ¿usted verdaderamente quiere a Dios? ¿Usted verdaderamente sabe a qué vino Él? Vino a poner su vida por ti y por mí. Sufrió agonía espantosa en la cruz del Calvario. Y todo para decirle al diablo, mira, con mi muerte voy a arrebatarte todas las almas que quieran venir a la redención. Ese fue el propósito, la redención. La redención de la esclavitud del pecado, donde te tienen en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad. Pero el grande problema es que la gente, el mundo, lo despreció. ¿Por qué lo despreciaron? Porque Él es la luz. Él es la luz para guiarnos de regreso a casa, con su palabra, con los 10 mandamientos. Él es el camino. Pero al igual que a Él, Satanás, el Señor lo reprende. Y al igual que a Eva en el huerto del Edén, con que Dios te ha dicho, si eres el Hijo de Dios, así engañó a la humanidad. Todo esto te doy si postrado me adoras. Y la humanidad se postró y le volteó la espalda a Dios. La humanidad se postró y le volteó la espalda a Dios y a su palabra y a sus 10 mandamientos. Y cada que tú andas en el pecado, estás adorando al príncipe de este mundo y le estás dando la espalda a Dios. Porque las tinieblas, la noche está avanzada, es el pecado. Es el pecado que cada día va más en aumento. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más el pecado que a Dios, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque amaron el pecado. Se postraron al diablo. Dios no envió a su Hijo para condenar a esta humanidad, para darte la oportunidad de salvación. Por eso te decimos, hay esperanza. Si te arrepientes y vienes al amor de Jesús, no a una religión, no a un rito, no a un culto rutinario, no, a una consagración, a una comunión con Dios, porque Dios es justo. Pero el que no cree, dice, el que cree en Él no es condenado. Si tú te arrepientes y crees en Dios en fe, vienes al amor de Jesús en la cruz del Calvario, le confiesas tu pecado y te apartas, vas a alcanzar misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que lo encubre no va a prosperar. Si tú vienes y agarras esa oportunidad, ese regalo de la salvación, es un regalo la salvación, no te cuesta nada. No vas a ser condenado. Pero si tú rechazas a Dios, porque amas más el pecado, amas más el sodomismo, amas más la pornografía, amas más el dinero, amas más la apostasía y aborreces la cruz y la sangre de Cristo, ya eres condenado. Qué tremendo.
ya eres condenado. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que rechaza creer en él ya ha sido condenado, dice la Escritura. Pero no porque Dios te haya condenado, porque ustedes amaron más. Fíjate qué tremendo. Dios vino a poner su vida por amor a ti, por amor a mí. Y el hombre amó más al diablo, al príncipe de este mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién es el que metió al mundo en las tinieblas en el huerto del Edén? Satanás, el diablo. ¿Quién es el que se trajo a toda la tercera parte de ángeles en el cielo y los engañó? Satanás, el diablo. Fueron echados del tercer cielo. ¿Quién es el que quiso meter en sus artimañas al que lo hizo? Porque Dios lo hizo a él. Satanás. ¿Quién es el que te tiene engañado y que te va a llevar al infierno? No Dios. Y al que tú amas. Es que esto es bien tremendo. Y al que tú amas y le eres fiel. Porque le eres muy fiel. Cada que él te incita a robar, a matar, a violar, a abortar, a sodomismo, estás obedeciéndolo a él. Lo amas a él. Lo amas. Amas ese pecado. Amas esa maldad. Y por eso no hay amor a Dios. Por eso la Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24:10, el amor de muchos se enfriaría. Como las tinieblas, Satanás, el Señor lo reprenda, está haciendo que la humanidad se postre a él. Pero mira, es que esto es bien triste. Los tiene con dolor, los tiene con tristeza, los tiene con deseos de matarse, les quita a sus hijos, les destruye su matrimonio, les destruye su vida en el dolor, en la tristeza, les roba la salud, les quita todo, les roba sus finanzas donde se meten en la maldad, le quita todo, todo, todo y lo siguen amando. Y le siguen siendo fiel. Le siguen siendo fiel. Porque aman más el pecado que a Dios. O sea, a Dios ahorita no lo amamos. Y se cumple la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Y ahorita con toda esta maldad se enfrió el amor a Dios, el amor al prójimo. Pero el amor al príncipe de este mundo, que se llama diablo y Satanás, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, todo el que practica el pecado, fíjate bien, todo aquel que es nacido de Dios no vive este estilo de vida pecaminoso que lleva el mundo. No practica el pecado y la iglesia lo está practicando. Es igual, el mismo estilo de vida del pecado, la iglesia también lo está practicando. Dice, porque fue engendrado por Dios y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero ya está arrodillado. El mundo entero ya está postrado. Es muy poco el remanente que verdaderamente quiere amar y servir a Dios. Es muy poco. Estamos viviendo los últimos tiempos ya, en el que el anticristo va a venir bien pronto. Pero amaron más a su padre el diablo, porque es su padre. Porque los hijos de Dios no son engendrados por carne y sangre, sino del Espíritu.
Y los hijos del diablo son engendrados por Satanás y sus demonios en el pecado. Dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, ustedes se pueden dar cuenta cómo está el mundo ya. Fíjense, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. El que es de Dios se santifica porque nació de nuevo. El que nació de nuevo no vive este estilo de vida pecaminoso como lo está viviendo la iglesia apóstata. Yo quiero que entendamos esto. ¿De quién es hijo usted? ¿De quién soy hija yo? ¿De quién es hijo el mundo que está bajo el maligno? El que practica el pecado es del diablo. Es vivir un estilo de vida practicando el pecado sin el menor temor a Dios, sin el menor respeto a Dios, parándonos ahí en los lugares santos, practicando el pecado. Pero dice que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Dice, si el Hijo te liberta, vas a ser libre. Si tú vienes a Dios y le confiesas tu pecado y te apartas, la sangre bendita de Jesús te hace libre de esas cadenas que tienen atada tu vida. Y es muy curioso, la gente le es muy fiel al diablo. Aunque le maten sus hijos, aunque la deje el esposo, aunque los hijos se porten mal, aunque viva una vida de depresión, aunque viva una vida de quererse matar, aunque viva una vida de inmoralidad, le es muy fiel al diablo en el pecado. Lo ama y aborrece a Dios. Fíjese, sin causa lo aborrece. Y luego están engañados y el diablo hace, el Señor lo reprenda, lo que hizo con Eva. Con que Dios te ha dicho. Entonces viene el Señor, lo reprenda y te dice, mira cómo te tiene Dios. Mira, tu Dios no te contesta. Mira, Dios no existe, porque si Dios existiera, tú no estarías así. Dios no existe porque mira cómo está la humanidad, mira la violencia, mira la inmoralidad, mira la rebelión de los hijos, matando a los padres a los hijos. No, Dios no existe porque mira lo que está pasando en el mundo. Es que esto es que el hombre amó más el pecado. El hombre no quiso la luz. Fíjate cómo los engaña. Vienen las consecuencias como Eva y Adán, a Caín mató a Abel. Entonces él viene a meter cizaña y la gente, lejos de decir, pues es que es mi culpa, yo desprecié a Dios por andar en la borrachera, en la droga, en el alcohol, eso fue lo que yo viví, eso fue lo que yo practiqué, fue hija del diablo, eso fue lo que llegó a mis hijos, eso es lo que yo les enseñé a mis hijos, es lo que a mí me enseñaron. Y luego dicen, no, pues ¿dónde está Dios? Se rebelan contra Dios. Dios está esperando que vengas a un arrepentimiento. Dios está esperando que te vuelvas a Él, con todas tus cargas, con todo tu dolor, con toda tu tristeza. Él no es el culpable. Él envió a su Hijo a poner su vida en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hizo la iglesia apóstol? Amaron más el pecado. Amaron más la maldad que a Dios. Prefirieron vivir postrados al diablo, el Señor lo reprende, que nacer de nuevo en la cruz de Cristo. Y es muy poco el que ha nacido de nuevo. La mayoría está postrada al diablo en el pecado.
La mayoría le volteó la espalda al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La mayoría está practicando todas las obras infructuosas de las tinieblas. Todas. Está amando todo el pecado del mundo. Está amando toda la maldad del mundo. Son unos ciegos espirituales. Es una ceguera espiritual espantosa la que trae el mundo. Porque el diablo les cegó el entendimiento. Los engañó y luego después les cegó el entendimiento. Para que no crean a la verdad y se pierdan. Y como los tiene engañados en la mentira, porque amaron más el pecado, no creen a la verdad. Pero yo te quiero decir que todavía hay esperanza. Que mientras tú tengas vida y dudes de Dios y te rebeles contra Dios y no creas en Dios y maldigas a Dios, todavía los brazos de Dios están extendidos para todo aquel que lo está tumbando la carga de su corazón, que está lleno de dolor, de tristeza, cargado del pecado y está pensando en suicidarse porque ya no hay esperanza. Yo te quiero decir, querida persona que me escucha, que todavía el amor de Dios está. Cuando nadie te ama, cuando te has quedado solo, cuando has cometido los pecados más abominables y estás sintiendo el peso de tus caminos de pecado y estás solo y triste, solo, sin nadie, ahí están los brazos de Dios. Ahí está la mano de Dios para levantarte. Ahí están las manos de Dios para abrazarte, para consolarte, para quitarte el dolor, la tristeza, el deseo del suicidio de tu corazón, si te arrepientes. Cuando tú crees que no haya esperanza, que el túnel está cada día más oscuro, y tú crees que por más que vayas caminando y llorando, solamente se ve la oscuridad de ese túnel. Y no puedes ver la luz, pero ahí está. Ahí está la esperanza para ti. Dios no te va a dar la patada. Él es el rey del universo. Él es el dueño de las almas. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Y el diablo, el Señor, lo reprenda, y todo este pecado y todos estos demonios te están robando la esperanza de la salvación, de la vida eterna a muchos. Se están metiendo en rebeldía, en blasfema, en pactos con el diablo, con la muerte. Y están acarreando maldición para sus hijos, tercera y cuarta generación. Y Dios quiere romper esas maldiciones de tu vida, de la vida de tus hijos. Porque Él en la cruz del Calvario pagó el precio de tu redención por ti. Y como consecuencia la bendición para tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que en ese túnel donde ahorita la humanidad está metida y va como cabeza de ganado al rastro del infierno, en el engaño diabólico y satánico lleno de dolor, donde el diablo le está robando todo, el Señor lo reprenda. Porque Él vino a matar, Él vino a hurtar, Él vino a destruir. Él no te ama, Él no tiene misericordia. La muerte no te va a librar de la muerte. La muerte te va a llevar más pronto al infierno para que la adoras. Adora a Dios. Que si todavía estás de pie es por su misericordia. Para que oigas este mensaje, que hay esperanza. Que voltees al amor de Jesús en la cruz del Calvario, que Él no te dejó. Tú lo dejaste a Él. Tú te fuiste en pos del pecado, amando más el pecado. Postrado al príncipe de este mundo, el Señor lo reprenda en todo el pecado, en toda la inmoralidad.
Y ahora está el peso en tu corazón creyéndote solo que nadie te ama. Porque hasta eso te está robando. Nadie te ama. A nadie le importas. Dios no existe. ¿Dónde está el amor de Dios? Hablándote ahorita. Voltea a la cruz del Calvario. Ahí está el amor de Dios para el más vil pecador. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Este es el último tiempo. Y el príncipe de este mundo que se llama Diablo y Satanás, lo sabe, lo huele. Y está enviando a todas sus hordas demoníacas a destruir a la humanidad. Y Dios no quiere que se pierda. Y la humanidad por su propia voluntad, amándolo a Él y al pecado, practicando el pecado. Y Dios esperando a ver si tienes un momento de lucidez, si tienes un momento de volver en sí y venir a los pies de Jesús. Dios te está ofreciendo salvación de toda la ira que viene a este mundo, liberación de tus pecados y del diablo. Y como consecuencia, si vienes al amor de Jesús en la cruz del Calvario, tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque el que es de Dios, el maligno no le toca, dice la Escritura. Pero si tú neciamente, empeñado, quieres seguir amando al diablo y al pecado porque eres hijo del diablo, Él no te va a ofrecer nada bueno. Si aquí en la tierra, mira cómo tiene a la humanidad. Las guerras que los están incitando los demonios, a los líderes, a las guerras. El mundo en el pecado, los hogares destruidos, la maldad, la violencia, la crueldad, el sodomismo, no te está dando nada bueno. Así paga el diablo mal, el Señor lo reprende. Y más mal te va a pagar en el infierno. Es que es el propósito de Dios, que reacciones. Ve el mundo. El mundo le volteó la espalda a Dios. El mundo amó más el pecado. Y esta es la condenación. Este es el problema. Estas son las consecuencias. Que el mundo no quiere a Dios y su palabra. Pero aún todavía, hasta el último momento que tú tengas vida, hay esperanza. Si te vuelves a Dios. Ya después de muerto, querida persona que me escucha, ya no va a haber esperanza. No va a haber esperanza de salvación, de vida eterna. Rechazando a Dios. Solamente hay un terror y espanto y un crujir de dientes en el infierno. Eso es lo que te va a llevar a donde te va a acabar de destruir Satanás. Yo te pregunto, ¿ya destruyó tu familia? ¿Ya destruyó tu matrimonio, tus hijos? Te está robando todo. ¿Y tú le estás echando la culpa a Dios? No. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y Satanás vino a robar, hurtar, matar y a destruir. Él es el que tiene a esta humanidad en esta condición. En esta condición de dolor, de tristeza, no es la culpa de Dios. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Nuestro Señor Jesucristo le habían llevado a una mujer sorprendida en el hecho del adulterio, dice ahí Juan 8.
La agarraron especialmente en el hecho del adulterio. Fíjate el amor de Dios cómo es. Y fueron todos con ella. La agarraron donde estaba adulterando, pero se la llevaron a ella y al hombre no. Nomás a ella. Dice 8. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado y él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En el mismo acto la sacaron de ahí. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Esa es la luz del mundo. Un mundo en tinieblas, lleno de odio, lleno de maldad. Que aún los mismos líderes fueron hasta donde estaba esa mujer en el mismo lecho del adulterio. Y ahí se la llevaron, desnuda, medio tapada, y ahí se la tiraron al divino maestro. Querían tentarle. Pero ¿quién va a poder con Dios? Por eso el Señor dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido. Y yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el plan de la redención de Dios. Que Él ahorita está hablándote con misericordia. Que Él ahorita, Él es la luz que vino a alumbrar este mundo perdido, porque está horriblemente tomado por las potestades del infierno. Cada día son más las potestades del infierno. Cada día más están los chillidos de los demonios. Cada día más los nahuales se transforman en animales para andar haciendo maldad a plena luz del día, en la noche. Cada día este mundo, cada día en todo México, en todo el mundo, las figuras a la muerte, al diablo. Es una abominación espantosa. Esas son las tinieblas, el pecado. El pecado que va avanzando más y más y más. Por eso Dios está hablando al que quiera venir arrepentido, porque Él va a destruir esta tierra y va a destruir a Satanás, a los moradores, al falso profeta y al anticristo. Y por eso Dios está diciendo: yo soy la luz del mundo. La gente no quiere venir a la luz. Tienen el entendimiento entenebrecido. Están entenebrecidos. No quieren nada de Dios. Le echan la culpa a Dios porque el príncipe de este mundo los ha tenido enceguecidos. Dice Efesios 4:18: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El mundo tiene el entendimiento entenebrecido. Ya perdieron toda sensibilidad. Ya no son sensibles a esta maldad. Ya no son sensibles al amor de Dios. Ya no son sensibles al amor a los hijos. Ya no son sensibles al amor de los padres. Ya no les duele ver que maten y que maten y que maten. Ya no son sensibles, son bien indiferentes. Es una oscuridad espantosa, unas tinieblas, una ceguera espiritual en el corazón y en la mente. Ya lo único que piensan es entregarse para cometer con avidez toda la maldad, todo el pecado, toda la impureza, porque ya son insensibles.
tienen el corazón endurecido y tienen el entendimiento entenebrecido. Por eso la humanidad no quiere venir a Dios. Por eso la humanidad está sufriendo las consecuencias que el príncipe de este mundo, que se llama Diablo y Satanás, los está llevando más y más y más a una oscuridad espantosa, a una oscuridad horrible y espantosa, y viene el juicio de Dios. Y pobre de nosotros, el morador de la tierra. Pobre de nosotros que no hemos creído a Dios, y ahora todo el satanismo, todos los demonios, el mundo entero está bajo el maligno. Está completamente controlado por los espíritus inmundos hasta llegar al gobierno del anticristo. Tiene controlados a los jóvenes, tiene controlados a los niños, los tiene adorando a la muerte. Es más, los propios padres los están enseñando a convivir con las imágenes de la muerte. Los propios padres los están enseñando a convivir con la brujería, con la hechicería, con el satanismo, con el leer las cartas. Los están enseñando a convivir con las caricaturas diabólicas, con las películas de terror, con los videojuegos diabólicos, satánicos. Los mismos padres, los mismos niños se van metiendo a esas tinieblas de maldad espantosas. Los niños y los jóvenes. Una tinieblas espantosas, una ceguera espiritual espantosa, donde no quieren nada de Dios. Los niños con las películas, con las caricaturas diabólicas de dos mujeres, de dos hombres como familia, donde te están metiendo aún sí o sí a los niños en el transexualismo, en las escuelas, en el satanismo. Pues ¿qué pasó ahora con Halloween? Toda la gente disfrazada de la manera más salvaje, diabólica, satánica, abriéndole puertas al diablo, y los niños tan tranquilos, buscando dulces con disfraces horribles. Eso es la obra perversa de Satanás, donde el Señor lo reprenda. No está respetando niños, jóvenes y ancianos, y se los está llevando al infierno. Se los está llevando al infierno por su propia voluntad. Por su propia voluntad, familias enteras están yendo a la condenación del infierno. Familias enteras. Familias enteras que rechazaron el amor de Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo te quiero decir que hay esperanza para ti, para tu familia, para tus hijos. Si tú crees en Dios en fe, si tú reaccionas por un segundo de esa locura en que los demonios te han metido, porque los demonios te han metido una locura espantosa con una violencia espantosa, donde no puedes ni dormir, donde eres un violento, una violenta, que es lo que más hay. Son espíritus inmundos. Acuérdate del endemoniado gadareno, que era bien violento y rompía las cadenas. Esos son los demonios más espantosos. Pero tú puedes tener un momento de lucidez y voltear a tu alrededor y voltear a ver tu familia destruida, tu vida destruida, tus hijos acostumbrados al alcohol, a convivir contigo en el alcohol, en la droga, rodeados de borrachos, de hombres, de mujeres, rodeados de brujería, de hechicería, de adorando a la muerte, de droga, de alcohol, de cometer crímenes con crueldad. Ahí están los hijos. Familias enteras yéndose al infierno. Porque esos demonios, el Señor los reprenda, se brincan aún a los niños y a los jóvenes. Pero hay un mensaje de esperanza. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo mataba a los cristianos. Pablo, como quien dice, era un sicario. Pero tuvo un encuentro con Dios. Ahorita cuánta gente mata por matar, por placer. Pero puedes tener un encuentro con Dios.
ahorita que están vivos. Mañana cuando mueran es mentira que la muerte te va a librar. Es mentira que despreciando a Dios, amando al diablo, siendo hijos del diablo, practicando el pecado, van a estar descansando. Es mentira. Dice que más te vale entrar ciego, cojo, manco, tuerto a la vida eterna, que no todo tu cuerpo que practicas el pecado será arrojado al infierno. Y se están yendo por millones. Por millones. Y Cristo viene a destruir a la humanidad. Pero tú no le vas a decir, tú porque eres Dios me estás destruyendo. Tú porque eres Dios me mandas al infierno. Te va a recordar este mensaje. Y te va a recordar la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir de una manera cruel y espantosa en la cruz del Calvario, molido por tu pecado y mi pecado. Pero tú le diste la espalda, te postraste al diablo y le diste la espalda a Dios, y Dios escondió el rostro. Pero cuando estés delante de Dios vamos a ver que Dios es real, que Dios es real, que está vivo, y vamos a saber que el infierno es real y que Satanás, el Señor lo reprenda, y los demonios son reales. Y que la muerte no te iba a librar de la muerte, ni que los pactos con el diablo, porque también el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Son las últimas llamadas de advertencia de Dios. Son los últimos llamados de oportunidad al más vil pecador. No se pierdan. No se vaya al infierno, porque Dios no lo está mandando. Su pecado, su maldad, su desprecio a Dios, su amor al diablo y su amor al pecado, lo están haciendo que se vaya con él a la condenación del infierno, como arrastró a la tercera parte de ángeles. Por eso, hoy, si tiene oído para oír, óigase. Vuélvase al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Escape por su vida y rompa las maldiciones que está trayendo sobre sus hijos. Las maldiciones de sodomismo aún en las criaturas chiquitas. Las maldiciones de violencia, de pecado, de rebelión, de pornografía, aún en los niños y en los jóvenes. Vea cómo está la juventud. Va a ser echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Salga de esa condenación ahorita que tiene vida. Ahorita que Dios no lo está rechazando. Usted es el que está burlándose de Dios, despreciando a Dios. Dios no lo está rechazando. Ahorita todavía Dios le está hablando. Que se vuelva al amor de Jesús. Que confiese su pecado y se aparte. Porque ya ha vivido mucho tiempo hundido en el pecado, en una religión, estando en el púlpito, estando en la música, estando en una iglesia y viviendo doble vida de pecado, creyendo que va a burlar a Dios. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Si sembramos para la carne vamos a cosechar destrucción en el infierno. Mas si sembramos en el Espíritu, en la cruz de Cristo, vamos a cosechar salvación y vida eterna. Y eso es lo que Dios está hablando. A cuanto pecador quiera venir a la salvación, venir al perdón de pecados, venir a la vida eterna, venir a que su nombre esté escrito en el cielo y ser lavado y limpiado y justificado y regenerado, nacido de nuevo por la sangre de Jesús, porque esto ya se acabó. Cristo viene. La ira de Dios viene sobre los cuatro cabos de la tierra. Y la gente está adorando a la muerte, a los demonios, al diablo, y están despreciando la luz. Están despreciando el sacrificio de Jesús. Y todo aquel que viene en fe creyendo en Dios, en ese sacrificio, hay perdón de pecados. Hay salvación, hay vida eterna en la sangre de Jesús. Allí en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, se rompe el pacto con la muerte, se rompe el pacto con el diablo, se rompe el pacto con el brujo, con el nahual, se rompen todos los pactos, porque la sangre de Cristo lo derrotó.
Allí en la cruz del Calvario lo derrotó, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, a él y a los demonios. Ahí está la derrota de Satanás en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es un fracaso, como te ha hecho creer el Papa, como te ha hecho creer el diablo, la brujería, la muerte. La cruz de Cristo no es un fracaso. La cruz de Cristo es la victoria de Dios contra el príncipe de este mundo. Es la derrota de Satanás, y la cruz de Cristo es la salvación, la redención para todo el pecador que quiera venir a los pies de Jesús. Allí está la victoria. Él resucitó. Él no se quedó en la tumba. La tumba está vacía. La muerte no lo pudo detener. Tú que adoras a la muerte, no pudo con Dios, porque Dios la derrotó. La muerte son demonios, potestades, que trabajan para Satanás. Pero Dios tiene el control, las llaves de la vida y de la muerte. Pero todo aquel que adora la muerte, el infierno y el Hades, se lo lleva. Usted puede romper esos pactos. No puede vivir en pecado toda la vida adorando la muerte. Muy pronto se va a perder. Muy pronto. Porque el que tiene las llaves de la vida y de la muerte es Dios. Si oye hoy la voz de Dios, venga un arrepentimiento. Vuélvase al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Porque ya han provocado a ir a Dios con todas las abominaciones. Todas las abominaciones lo han provocado la ira de Dios. Todo el que cree en Jesús le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si usted cree en una religión, en María, en el Papa, en el cura, en el diablo, en que usted cree en ellos, son su principal, no es hijo de Dios. Porque detrás de cada ídolo hay demonios. Y las religiones lo único que hacen es separar a la gente de Dios. Y ya todo se está cumpliendo el ecumenismo, todo el ecumenismo, todos somos uno solo, porque Dios es amor, pero no te amas ni tú solo. No te amas ni tú solo, ni amas a Dios. Hoy es tiempo de venir al amor de Dios. Hoy tienes un abogado. Cuando caes a la cárcel, la gente no quiere estar en la cárcel. Consíganme al mejor abogado. Yo le quiero pagar al mejor abogado, lo que sea, pero sáquenme de la cárcel. Millones si tienen, yo quiero salir pronto, no quiero estar en la cárcel. Y se mueven para pagar al mejor abogado. Hoy tienes un abogado muy hermoso que está intercediendo delante del Padre por ti, por mí. Jesucristo es el abogado. Es el abogado que está diciéndole, no lo mates porque no es santo. Se va a ir al infierno. Dándote oportunidad como abogado que es. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es el Papa, no es un pastor apóstata, amador del dinero. No, es Jesús. El que murió en la cruz del Calvario es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único abogado. Es el único abogado que tenemos ahorita. Ahorita que andamos esclavos, presos del diablo en una cárcel de dolor, de tristeza, hay un abogado que está queriendo que salgas de esa cárcel, y es Jesús. No lo desprecies, porque después de la muerte no lo vas a ver como abogado, lo vas a ver como juez, dictando la última sentencia, con todas las pruebas, porque se va a sentar el juez y los libros van a ser abiertos. Y van a estar de pie delante de él ricos, jóvenes, porque la juventud, los padres les están lanzando maldiciones y se están perdiendo. Ahorita está el abogado. Cuando mueras, no va a haber abogado. Ese es el grande problema que tiene la juventud, que tiene el ser humano. No quiere venir al amor de Jesús. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Él es el mediador. Él es tu abogado. ¿Qué pecados tienes? ¿Qué pecado tengo? ¿Qué tanto no hemos hecho
que ahorita nos sentimos los más sucios y que nadie nos puede perdonar, voltea la cruz del Calvario. Ahí está el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está el abogado diciendo: Padre, perdónalo a Juan, a Pedro, a Lencho, a Mario, a María, perdónalo, dale una oportunidad más. No lo cortes de esta tierra, porque se va a ir al infierno. Él es el abogado. Pero va a llegar el punto en que se van a perder, porque no quieren arrepentirse. Es bien necesario arrepentirse. Es bien necesario venir al amor de Jesús. Ese es el verdadero amor. El amor cubre multitud de pecados. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no hace nada indebido. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. El amor nunca va a dejar de ser. El amor nunca va a dejar de ser. Y ahorita que las tinieblas de maldad están avanzando y que Dios ha ocultado el rostro porque tú ya te postraste al príncipe de este mundo, ahí está una luz en ese túnel de oscuridad en el pecado en que estás. Y que ya no sientes que hay esperanza y una voz te dice: mátate, mátate. ¿Para qué sufres? No lo hagas. No te suicides. Porque lo que quiere es darte el tiro de gracia para que te vayas al infierno. Yo te quiero decir que él es ladrón, vino a matar. Pero voltea la cruz. Él vino a darte vida. Y vida en abundancia. Él es la vida eterna. Voltea la vida, donde estás muerta en tu dolor, en tu tristeza, en tu desamor, y sientes que no hay esperanza. Y todavía dices, te quieren cortar, es la oportunidad de Dios para tu vida. No la desperdicias. Si vive en pecado y dice que es cristiana, practicando el pecado, es del diablo. Pero voltea la cruz del Calvario. Ahí Dios lo perdona. Con el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Que confiese su pecado y se aparta, hay misericordia. Si oye hoy la voz de Dios, no haga duro su corazón. Son las oportunidades que Dios está dando a esta humanidad hundida bajo las potestades del diablo. Voltea a su alrededor. Dios no tiene al mundo así. El mundo amó más el pecado. El mundo amó más la maldad. El mundo amó más las tinieblas y han metido a este mundo en más tinieblas. Pero aún en estas tinieblas, donde estás metido amando el pecado, no importa. Hay una luz. Voltea la cruz. Arrodíllate en fe. Cristo resucitó. La tumba está vacía. Él está vivo y viene bien pronto. No se quite la vida. Venga el amor de Jesús. Ahí están los brazos de su Padre. ¿Quiere un hombro donde llorar? Doble su rodilla y llore con Dios. Y dígale a Dios todo lo que siente, cómo está, cómo se siente. Confiésele a Dios todo. Dios lo sabe. Dios lo sabe, Dios lo conoce todo. Por eso es este mensaje. Pero quiere que tú vengas y hables con Él. Hables con Él, aquella mujer tomada en el hecho del adulterio. Dios no la condenó. Vete y no peques más. Es tiempo, porque un día vamos a estar con Él como juez. Él es tu abogado. Necesitas un abogado y agarras a mejor abogado con pruebas falsas o soborno para que no te metan. Cohecho. Con Dios no hay cohecho. Con Dios no hay soborno. Con Dios no hay pruebas falsas. Con Dios tienes tú un libro y yo tengo otro donde está escrito todo lo que hemos hecho, porque Él es la vida. Él tiene la verdad. A Dios no lo podemos sobornar, no lo podemos hacer cohecho. Hoy está la salvación a tu alcance, la vida eterna. Si eres un cristiano apartado y vives en pecado, ya no juegues. Ya no juegues con la misericordia de Dios. Ya no pisotees al Hijo de Dios, ya no pisotees la sangre de Jesús. Porque horrenda cosa te va a hacer cristiano, apóstata, en pecado, en doble vida de pecado. Caer en manos de un Dios vivo, porque la venganza es de Dios.
A la humanidad también horrenda cosa le va a hacer caer en manos de un Dios vivo, porque la venganza es de Dios. Ahora es el tiempo de las venganzas. Él viene vengando a su Hijo. Lo mandó por amor, pero ahora va a venir con fuego consumidor vengando a su Hijo. También de la iglesia apóstata, que vive en doble vida de pecado y predica una salvación y una gracia barata, sin arrepentimiento y viviendo en pecado y pisoteando al Hijo de Dios. Arrepiéntase, porque estamos en manos de un Dios enojado. Con Dios no hay cohecho. Que Dios lo bendiga. Hay salvación si se arrepiente de corazón y nacemos de nuevo. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo en vivo. Un poquito más de la garganta, pero gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios nos ayudó a sacar el mensaje.